estamos contentos porque el domingo pasado, que fue el primer domingo del año, pudimos iniciar con un nuevo estudio, ¿verdad? Un nuevo tema, una nueva carta que estamos estudiando, y es la carta de Pablo a los romanos. La vez anterior, estamos ahorita todavía en el periodo de introducción, y quiero que sepa que me va a llevar todavía un domingo más poder introducirlos a esta carta, que de veras es una obra maestra. Es una obra maestra esta carta que Pablo escribió a los romanos. La vez anterior explicamos cuál fue la razón por la cual Pablo les escribió esta carta a los hermanos de Roma. ¿Por qué no fue a visitarlos personalmente? Sabemos que lo primero por lo que no había podido ir es porque Pablo estaba llenándolo todo del evangelio. Es decir, Pablo estaba llenando todo el Medio Oriente, todo lo que tenía que ver con una parte de Europa y Asia Menor del evangelio. Por eso estaba ocupado, él estaba ocupado en evangelizar y en establecer iglesias. Después vimos que Pablo no podía ir en ese momento particular cuando estaba escribiendo la carta, porque dentro de sus planes tenía un viaje que era estratégico y quería llegar a Jerusalén. Quería llegar a Jerusalén a la fiesta solemne de Pentecostés. Y sabemos que era un viaje estratégico, porque la gente que iba a llegar a ese lugar, a esa fiesta, iban a ser judíos piadosos, judíos que llevaban al pie de la letra la ley de Moisés. Entonces Pablo sabía que si llegaba a ese lugar y podía predicar el evangelio de Cristo, y estas personas podían confesarlo como Señor y Salvador, iba a tener un equipo sumamente eficaz. Porque no iban a ser, como decíamos aquí, cristianitos de domingo. Iba a ser gente entregada al Señor, gente que iba a cumplir con la misma misión de vida que Pablo. Sabemos que a ese lugar iban a llegar de todas partes del mundo, judíos por todas partes. Cuando vemos en Hechos capítulo 2, vemos 16 nacionalidades descritas ahí. Entonces imagínese la estrategia. Ya todos se juntaron, nada más me toca llegar y enseñar, y se van a regresar a sus lugares. Muy probablemente eso fue lo que pasó con los hermanos de Roma. Hubo gente presente en el día de Pentecostés de Roma, la Biblia dice. Confesaron al Mesías, lo reconocieron a Cristo como el Señor, se regresaron a su lugar y siguieron evangelizando. Qué importante, decíamos que debemos de ser estratégicos. Qué bueno que estemos evangelizando, qué bueno que estemos yendo a muchos lugares, pero no solamente hay que ir, hay que ser estratégicos. Porque el propósito es la propagación del evangelio, el establecimiento del reino de Dios. Entonces tenemos que ser muy, muy estratégicos. También Pablo externa su deseo de ir a Roma y les dice que cuando realice su viaje a España, llegará a visitarlos en Roma. Pero qué interesante, Pablo ya estaba considerando España, porque ya lo había llenado todo, y porque él no quería predicar donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Él estaba buscando los lugares donde verdaderamente no habían conocido de Cristo. ¿Sí? Y eso es algo importante e interesante, porque las iglesias hoy en día se están llenando, pero porque se están moviendo de una iglesia a otra. ¿Sí? Ya no me gustó esta, entonces me voy a aquella. Ya no me gustó aquella, ahora me voy a la otra. Pero, ¿y la gente que tiene que reconocer a Cristo como Señor y Salvador, dónde está? Ah, es que ya vino Jesús Serén Romero a poner su iglesia aquí, ahora vamos todos para allá. ¿Verdad? No. Tenemos que entender que tenemos que llevar el evangelio a la gente que no lo conoce.
Vamos por los inconversos. Vamos por esos, por todos nuestros familiares que no han tenido la oportunidad de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es por todo esto que el apóstol Pablo les escribe la carta a los romanos. Sin embargo, ¿cuál fue el mensaje de la carta? Abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, verso 13. Dice la palabra: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, Pablo revela qué es lo que él quiere y pretende enseñar cuando esté en Roma. El evangelio. El evangelio. Hay un pasaje clave en el libro de Romanos. Es un pasaje que muchos de nosotros conocemos de memoria. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En pocas palabras, en estos dos versículos encontramos todo el mensaje de la carta a Romanos. Fíjese, en muy pocas palabras, en estos dos pasajes encontramos el mensaje de la carta. Y habla de dos cosas: de la salvación y de la justicia de Dios, que se revela por fe. La carta a los romanos se divide de manera natural en dos mitades. La primera y la segunda, ¿está claro? La primera mitad la encontramos del capítulo 1 al 8. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? 16. Nomás oía 16. La segunda mitad del 9 al 16. Pero dentro de esas mitades lo podemos dividir también en otras dos mitades. Y lo voy a definir más adelante. Lo único que quiero decirles ahorita, por el momento, es que la primera parte, Pablo trata la salvación del hombre. Entonces, del 1 al 8, Pablo está hablando de la salvación del hombre. Y del 9 al 16, está hablando de la santificación del creyente. ¿Ok? Qué interesante. Salvación, evangelismo. Santificación, discipulado. ¿Se fija? Por eso les digo que esta carta es una obra maestra. Pero esto nos enseña algo más. Una verdadera conversión dará como resultados cambios en su vida. Si usted dice haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que haber cambios en su manera de vivir. Si no hay cambios en su manera de vivir, usted tendría que aplicar el pasaje de Pablo a los Corintios donde dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque probablemente usted está confundido. Usted cree que es cristiano, pero no lo es. Ya dijimos que ser cristiano es una forma de vivir. Porque si nos vamos a las estadísticas, pues ahí vamos a encontrar los cristianos nominales, los que se dicen ser cristianos. ¿Sí? Porque saben que un día vino Cristo a la tierra. Pero ¿cuántos de esos verdaderamente
han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Esa es la pregunta. Aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí somos cristianos auténticos? Porque nuestra vida da testimonio de ello. Porque vivimos de acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a lo que el mundo dice. Bueno, Romanos nos revela la misión de vida que Dios nos ha dado. Y esa misión de vida es evangelizar y discipular. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo por ti, mi querido hermano y amigo? Y la otra pregunta que te tengo: ¿cuántos discípulos vienen caminando detrás de ti? ¿1, 2, 20, 30? ¿Ninguno? Bueno. Capítulo 1 al 8. La justicia de Dios para salvación. Y esta es la mitad de la carta que decía que habla del evangelismo. Habla de buscar guiar al pecador, al perdido, y llevarlo a la salvación en Jesucristo. Y quiero leerles esto para que vean lo que esta carta de Romanos ha logrado. Un monje perteneciente a una orden religiosa católica romana estaba enseñando la carta a los romanos a sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg, Alemania. O sea, tenemos a un maestro de la palabra de Dios enseñando. ¿Ok? A medida que estudiaba el texto cuidadosamente, experimentó cada vez más convicción por el tema central de la justificación por la fe solamente. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, el pasaje clave que les acabo de dar. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora miren lo que este hombre escribió. Dice: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por esa sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Noche tras día medité en ello hasta que capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual, por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por fe. A partir de entonces, dice este hombre, sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Un maestro de la Escritura que dice que a partir de que entendió eso, había vuelto a nacer. Se me viene Juan capítulo 3, el diálogo de Jesucristo con Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice: todas las escrituras adquirieron un nuevo significado. Por supuesto, allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inerrable del más grande amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Este hombre fue Martín Lutero, uno de los reformadores. Este hombre no era creyente. Enseñaba la Biblia, pero no era creyente, porque creían en la salvación por obras. Creían que cuando bautizas al niño, entonces estás quitando su pecado original. Pero entonces él se da cuenta que no es por obras, sino es por la fe en Jesucristo. Y por eso él declara y establece que cuando él entendió eso, volvió a nacer. Claro, espiritualmente. Eso pasó
cuando él estaba estudiando esta carta a los romanos. Lo mismo le pasó a Juan Wesley, el pilar del movimiento metodista, y a otros muchos. Porque aquí Pablo establece evangelismo y discipulado. Entonces, en esta primera parte, del 1 al 8, la podemos dividir del 1 al 4. Y en esta primera mitad, Pablo habla de la salvación de los pecados, plural. Pues esto se refiere a los pecados individuales y personales de cada ser humano. Es decir, trata de sus pecados, los del lector de la carta. Pero no solamente trata de eso, trata de la ira de Dios sobre los pecados debido a sus pecados. Por lo que Romanos nos da, fíjese, nos da la base de cómo debemos iniciar el evangelismo. Y esto debe de ser con una clara explicación de la condición actual del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos hablando aquí es de cómo presentar la salvación. Y no puede haber salvación si no hay convicción de pecado. No puede haber salvación si no hay temor. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Y para que la persona se arrepienta tiene que entender cuál es su condición actual, que si se muere va a ir al infierno, y que porque no tiene a Cristo en su corazón, la ira de Dios está sobre él. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día nuestra manera de presentar el evangelio es: Dios te ama y tiene un plan para ti. Eso es mentira. Porque Dios no ama al inconverso. Al contrario, la Biblia establece que la ira de Dios está sobre él. Y eso es lo que la persona tiene que entender para que pueda voltear a ver a su creador y decirle: perdóname, yo no quiero estar en esta posición. Pero en cambio, cuando uno llega y le dice: es que Dios te ama y tiene un gran plan para ti, pues si me ama, pues que me ame como soy, ¿no? ¿Se fija? Y de pronto sacamos el pasaje de Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, ¿dónde dejas el pasaje de? ¿Quién me lo puede decir? Porque de tal manera, párense ahí. ¿Qué dice? ¿Amó o ama? Amó en tiempo pasado. Lo amó porque mandó a su hijo y dijo: ahí está mi amor. Ahora depende de ustedes que lo busquen a él. Pero no es con que Dios ama al mundo. No es cierto, porque la misma palabra de Dios dice que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. No puede ser. Entonces Pablo nos establece cómo presentar el evangelio. Y ese es el punto. Que hoy en día se ha diluido el evangelio y se presenta como una mejora de vida. Y entonces ven y reconoce a Jesucristo y todo te va a ir bien. Mentira. Mentira. Se van a acabar tus problemas. Mentira. Hay más. Ahora, de todos nos saca adelante. ¿Sí? Es decir, Dios jamás nos deja tirado. Es una promesa. Pero mire cómo Pablo está hablando de la ira de Dios. Wow. Por eso vemos la declaración en el capítulo 1. Pablo declara de los pecados del hombre impío. Y Pablo empieza diciendo de esta manera, fíjense: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Verso 18, mire lo que Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquella persona que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador está deteniendo con injusticia la verdad en su vida. Y por lo tanto dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra esa impiedad. El mismo pasaje de Juan 3:16, si seguimos leyendo, vemos
que quien no lo confiesa ya ha sido condenado. Está en condenación en ese momento. Pero es importante que establezcamos el fundamento. Pero a veces no queremos enseñar de esta manera porque, no, pues es que le falta amor. No, al contrario. Porque tienes amor, dices las verdades como son. ¿Sí? Si yo no tuviera amor por mis hijos, yo no los disciplinaría y los dejara que fueran unos buenos para nada. Unos soberbios, indolentes, rebeldes. Pero porque los amo, castigo y disciplino. Porque los amo. Porque amamos la palabra de Dios y a Jesucristo, es que tenemos que presentarla como debe de ser. Pablo comienza hablando de la ira de Dios contra el impío. ¿Por qué? Porque el pecador ha ofendido a su Creador y Dios está airado contra él. Esa es la realidad, es la verdad. La Biblia establece que Dios está airado contra el impío todos los días. Y si queremos que la ira de Dios se aparte de esa persona necesita confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay otra manera. No hay otra manera. En muchas ocasiones, cuando uno está presentando de esta manera el Evangelio, lo primero que dicen: yo no soy impío. Yo no soy eso que tú dices ahí. Yo soy una buena persona. No le hago mal a nadie. Trato de vivir y amar a mi prójimo. Voy a la iglesia los domingos. Y entonces Pablo, entendiendo esto, dice: bueno, vamos a escribir el segundo capítulo de Romanos, donde habla de la condenación. La condenación de los pecados del hombre hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Es una persona que finge sus sentimientos, ideas y cualidades, que por lo general son positivos y sin embargo son contrarios a lo que experimentan. Eso es una persona hipócrita, ¿cierto? Sí. Bueno, miren lo que escribe Pablo, capítulo 2, verso 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, no doy nombres, pero a todos incluyo, ¿verdad? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces lo que Pablo hace en este capítulo 2, usa la ley moral de Dios, ojo, que está escrita en el corazón de todo ser humano, para mostrarle su culpabilidad y condenación delante de Dios. ¿Sabía eso? La ley moral de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres. Entonces, todas esas personas que dicen: no, yo soy ateo, gracias a Dios. Perdón, yo soy ateo porque no creo en Dios. Eso lo está diciendo labios para afuera, porque usted y yo sabemos que la Biblia dice que Él tiene los 10 mandamientos en su corazón y Él sabe que Dios existe. Él sabe lo que es bueno y es malo. Platicando una vez con una persona que me decía ser atea, yo le digo: muy bien. ¿Tienes hijos? Sí, tengo una hija. ¿Qué edad? 18 años en aquel entonces. Muy bien. ¿Estudia? Sí. Ha iniciado su carrera. Le digo: ¿qué pensarías si tu hija estuviera sosteniendo relaciones sexuales con todos sus compañeros de la universidad? ¿Qué le dirías? Pues que está mal. Le dije: ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que eso está mal? ¿Qué es lo que te da a ti el discernimiento entre lo bueno y lo malo? Si tú no crees en Dios, ¿con qué autoridad le vas a decir eso? ¿Y qué te fijas? Con tus mismas palabras estás admitiendo que crees en Dios. Porque si no tienes Dios, entonces, ¿qué? ¿Qué es bueno y qué es malo?
Pero como tenemos la conciencia y como tenemos la ley escrita en el corazón, por eso ese hombre rápido pudo decir: eso está mal. Claro, porque los 10 mandamientos hablan de eso. ¿Se fija? Todos saben y sabemos que Dios existe. Todos. Dice Romanos capítulo 2, verso 14 y 15: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mire verso 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y esa persona se podrá morir diciendo que es atea, pero cuando llegue a la presencia de Dios, todos sus argumentos quedan sin validez. Y Dios le va a decir: no, tú sabes que eso no es cierto. Siempre supiste que yo existía, pero no querías, porque no querías compromiso delante de Dios. Y tú querías hacer lo que tú querías, no lo que la palabra de Dios dice. Qué importante es este pasaje. Ningún ser humano ha tenido, tiene ni tendrá excusa delante de Dios de las verdades bíblicas, porque todos nacemos con la ley moral escrita en nuestros corazones, los 10 mandamientos. Y esto es muy, pero muy importante, porque usted y yo, cuando estemos presentando el evangelio, debemos de saber eso, que la persona a la que le estamos hablando tiene los 10 mandamientos. Apele a ellos. Apele a ellos, porque el Espíritu Santo, la conciencia de este hombre, el Espíritu Santo va a usar la conciencia para hacerle ver eso. ¿Sí? Por eso cuando dice la persona que es buena, está fingiendo, está siendo hipócrita, porque ella sabe perfectamente que no es así. Su conciencia le da testimonio. ¿Cuántos de ustedes estuvieron cuando fuimos a llevar, cuando el Alex, toda esta agua y toda esta ayuda? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que hacíamos este ejercicio que un día nos tocó hacerlo con el hermano Greg aquí en la Macroplaza, que la verdad las cosas, cuando yo lo vi ahí enseñando en público, dije: no, hombre, yo jamás voy a hacer eso, ¿verdad? Y resulta que 2 semanas después lo estaba haciendo. Qué bueno que aprendí bien cómo lo hizo. Pero cuando tú preguntas: ¿hay alguien bueno aquí? Mucha gente levanta la mano. Pero cuando los empiezas a confrontar con la ley moral de Dios, con los 10 mandamientos, entonces tú puedes ver en el rostro de las personas cómo su conciencia los va acusando. Cuando dices: ¿has mentido? Sí. Entonces tú supuestamente eres una persona buena, pero resulta que eres un mentiroso. ¿Has robado? No. Pues ya sabemos que eres bien mentiroso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes ver su rostro, cómo van agachando su mirada, pero no es más que la conciencia acusándoles, haciéndoles ver que no son buenos, que tienen una necesidad. Dice en Romanos 2, 21, 23: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Fíjense lo que Pablo está diciendo, ¿no? ¿Cómo va llevando al lector a ponerlo contra la espada de la pared? Entonces, una vez que Pablo establece que ningún ser humano tiene excusa delante de Dios, llega a una conclusión. Y eso es lo que habla en el capítulo 3. ¿Se fija cómo tiene un orden? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Conclusión: toda la humanidad necesita una solución, porque no hay nadie bueno. No hay nadie que por naturaleza haga lo bueno. No hay nadie que pueda justificarse a sí mismo.
Y eso es lo que establece en el capítulo 3, verso 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, ya lo establecí en el capítulo 1 y en el capítulo 2, todos. Entonces no es que seamos mejores. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Pablo establece que no hay nadie bueno. Y en este pasaje Pablo está haciendo referencia a dos salmos, al Salmo 14 y al Salmo 53. Y les doy como información, porque estamos estudiando esta carta, que este es el libro que más referencias hace al Antiguo Testamento. O sea, es el libro del Nuevo Testamento que más veces hace referencia al Antiguo Testamento. 57 veces en 16 capítulos hace referencia y cita pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, de acuerdo a lo que establece este pasaje, debido a este problema, que no hay justo ni aún uno, la humanidad necesita una solución a sus pecados. Y sí hay una solución. Y Pablo lo afirma en el capítulo 4. Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 habla de la justificación. La justificación que Dios le otorga al hombre pecador por medio de la salvación por fe. Lo que pudo entender este personaje de la historia, Martín Lutero. Y digo por fe, porque nadie se puede salvar de la ira de Dios, del castigo eterno en el lago de fuego y azufre, del infierno, por obras. Nadie. Porque eso sería invalidar lo que la misma palabra de Dios dice, lo que Dios mismo dijo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo va a cumplir. Así es. En Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia de Dios, no porque usted sea bueno, no porque usted se haya bautizado desde pequeño o porque se haya bautizado de grande, tampoco, o las dos, o porque usted se discipuló, o porque usted dio mucho dinero al Teletón. No. Nosotros llegamos a la presencia de Dios por lo que Pablo establece en esta misma carta en el capítulo 10, verso 9 al 10. Si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Tiene que haber una confesión, un reconocimiento. Cuando hablamos de confesión, pues tiene que haber una confesión de nuestros pecados, un arrepentimiento, ya dijimos. Reconocer la situación en la que nos encontramos y que solamente Dios puede librarnos, libertarnos de esa condición. Ahora, incluso quien piense e intente ganarse la salvación por obras, lejos de ayudarle, dice Pablo, empeora su condición delante de Dios. ¿Sabían eso? Que todas las personas que creen que pueden llegar al cielo por ser buenos, o porque se bautizaron de chiquitos, o porque son muy generosos, lejos de que esto los acerque a Dios, empeoran su condición. Y eso lo establece en ese capítulo 4, verso 4 al 5. Dice, pero al que obra
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, al que piensa que por ser bueno va a llegar a la presencia de Dios, lejos de eso ayudarle, empeora la situación. Se está endeudando más. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no acepta sobornos. Yo soy bueno, Dios, ¿cómo ves? Aquí tengo tanto dinero que le voy a dar aquí. Haz lo que quieras. Mientras no confieses a Jesucristo como mi Señor y Salvador, no hay nada, no hay trato. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Se fija? Tremendo Pablo. Ahora decir, como decimos aquí, ¿verdad? No tenía pelos en la lengua. Decía lo que tenía que decir. Claro y al punto. Entramos a la segunda mitad del capítulo 5 al 8. Ahora Pablo sigue hablando de la salvación, pero habla de la salvación del pecado. Hay una diferencia entre los pecados individuales y el pecado. Porque este pecado al que Pablo está haciendo referencia en los capítulos 5 al 8 es ese pecado que entró al mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Ahí tenemos la declaración en el capítulo 5. Pablo describe cómo es que el pecado en singular entró al mundo por un hombre, Adán. Y por medio de él el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. Así dice textualmente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Usa un absoluto. No dice algunos, dice todos. Y sabemos que las personas tienen la ley moral escrita en su corazón, entonces podemos apelar a eso cuando estemos presentando el Evangelio. El capítulo 6, Pablo habla de la muerte. Dice, la muerte al pecado, la muerte que debemos de tener al pecado, ¿sí? Pablo establece que quien está en Cristo ahora ya no está muerto espiritualmente, ahora está muerto al pecado, es decir, separado al pecado y su poder. ¿Se acuerdan? Antes de reconocer a Cristo, la Biblia establece que nosotros estamos separados de Dios, apartados de Él. Es decir, muerte en la Escritura nunca quiere decir aniquilación o dejar de existir. Muerte en la Biblia quiere decir separación, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, murieron porque fueron separados de Dios, perdieron la comunión que tenían con Dios. Entonces, cuando uno confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora es a la inversa. Ahora estoy muerto al pecado, estoy separado del pecado, porque la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. ¿Sí? Entonces en el capítulo 6 Pablo establece esto y dice: ahora quien está en Cristo está muerto al pecado, y un muerto no siente, ¿verdad? Dice en el verso 11 del capítulo 6: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién se puede considerar así? Solamente los que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ya hablamos del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A este ritmo para el próximo domingo terminamos el estudio, No, esto es simplemente la introducción. Luego nos vamos a meter a detalle, versículo por versículo. Capítulo 7, Pablo habla de la lucha. De la lucha que el creyente sostiene con el pecado. Esa lucha incesante con el pecado
quiero decirle que es una buena comprobación de que una persona es creyente. Cuando esa persona está ahí en su trabajo y yo sé que esto no está bien, esto no lo debo de hacer. Mentí, no, esto no es así. Esa lucha es una buena comprobación de que esa persona tiene a Cristo en su corazón. Es una evidencia. Porque cuando la persona, sin problemas, puede mentir, robar y vivir como cualquier hijo del mundo, esa persona tiene que examinarse. Porque si no hay esa lucha, entonces quiere decir que muy probablemente no está el Espíritu Santo redarguyéndole de pecado. Pablo dice aquí, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, el hombre espiritual, el hombre nuevo. Pero veo otra ley en mis miembros, ya está hablando del cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, acuérdense, cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se nos fue dada una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. Pero no dejamos de tener nuestra naturaleza humana y pecaminosa a la imagen de Adán. Entonces, estas dos naturalezas entran en conflicto y en choque. ¿Sí? Porque yo sé lo que la Biblia dice, sé lo que tengo que hacer, pero resulta que mi cuerpo dice que haga otra cosa. Y entonces, Pablo establece que él sostiene esa lucha. ¿Quién sostenía esa lucha? Pablo. Ese mismo hombre que dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, es el que está sosteniendo esa lucha que usted y yo sostenemos diariamente. La pregunta es, ¿a quién está controlando su vida? ¿El hombre interior, el hombre espiritual, imagen de Cristo, o el hombre exterior, pecaminoso, imagen de Adán? ¿Quién? ¿Cuáles son las actitudes que usted está teniendo? ¿Son imagen de Cristo? ¿O son una imagen de Adán? De todo árbol del huerto puedes comer, menos de este. Ay, pues es el que más se me antoja. Pero eso no. ¿No? La Biblia establece que el hombre ame a su mujer y que la mujer respete a su marido. Y es lo que no hacemos. Ni la amamos ni nos respeta. En mi caso sí, no sé el de ustedes. No trae audífonos, así es que no hay problema. Entonces, ¿quién va a controlar? ¿A quién le vamos a dar la victoria? ¿Cuántos quieren darle la victoria a Dios? ¿Cuántos quieren darle la victoria a Satanás? ¿Quién levantó la mano? El punto es este. Que eso es lo que nosotros sabemos, lo que tenemos que hacer, lo que queremos. Pero nuestros hechos hacen otra cosa. Y esa es la lucha que sostenemos. Y por eso arreglamos cuentas con Dios. Y decimos, perdóname porque mira, esto que hice no está bien. Y yo sé lo que tengo que hacer. Ese es el principio. Pablo lo establece en el capítulo 7. Todavía hablando de la justicia de Dios para salvación por el pecado. Los primeros 4 capítulos por los pecados. Los segundos 4 por el pecado. ¿Van entendiendo? Sí. Muy bien, saquen una hoja, vamos a tener examen. No es cierto. Seguimos. Entra
a esta parte, que es un remanso. El capítulo 8 de Romanos habla de la libertad. Establece que en Cristo podemos andar en libertad si andamos en el Espíritu. Romanos 8, verso 1 y 2 dice: ahora pues, lea conmigo eso por favor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces déjame le digo una cosa: si usted anda conforme al Espíritu, la Biblia establece que no hay ninguna condenación, ningún reclamo, ningún reproche. Entonces, ¿quién es el que nos quiere tener subyugados con un sentido de culpa? ¿Cómo vas a discipular si mira ahorita cómo lo que hiciste aquí en el trabajo? Mira cómo trataste a esta persona, mira lo que dijiste, mira mintiste, mira esto. ¿Cómo? Pero ese no es Dios. Ese es el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis. El diablo, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Pablo habla de la libertad que tenemos en Cristo. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesucristo murió y resucitó al tercer día? Venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Entonces, si yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces yo he vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Porque en Cristo soy más que vencedor. Tengo mucho apoyo ahorita aquí. ¿Qué les parece? ¿Bien? Pues fíjese cómo va Pablo llevando al lector de Romanos, ¿verdad? Le muestra cuál es su situación actual, qué es lo que está pasando en su relación con Dios, pero lo va llevando hasta el punto donde: pero si tú estás en Cristo, esto es lo que puedes esperar. ¿Usted está en Cristo? Yo estoy en Cristo. Yo he sido libertado del pecado, de la muerte y del mismo Satanás. Entonces, la primera parte de Romanos trata de la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo, la justicia para salvación. Del 1 al 4 habla de la necesidad de la justicia de Dios, porque no podemos justificarnos a nosotros mismos. Es decir, todos somos pecadores y hemos cometido pecados, y se nos muestra este hecho sin duda alguna. Del 5 al 8 habla de la necesidad de la justicia de Dios, porque todos hemos nacido en pecado. Todos heredamos el pecado de Adán, y por esto todos necesitamos la justicia de Cristo. Eso es lo que Pablo trata en los primeros 8 capítulos. ¿Qué trata en los segundos 8 capítulos, del 9 al 16? Eso lo vemos la semana que entra, si Dios quiere. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, mi Dios, por poder tener esta salvación por fe, por haber confiado, creído y confesado a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Si hay alguien aquí, Padre, que no tiene esta relación de amor contigo, que hoy es el día donde, de una manera sincera y genuina, ahí en la intimidad, pueda dialogar contigo y reconocer que ha entendido su condición actual de pecados y que ha nacido con el pecado, y que por lo tanto necesita de tu justicia en Cristo, Señor. Es algo muy personal, es algo íntimo. Yo te ruego que si hay alguien aquí
que no tiene la salvación en Cristo Jesús pueda tener este diálogo personal contigo, Señor. Gracias por lo que tu palabra establece. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos, de verla, de leerla, de meditarla, pero sobre todo de entenderla, porque nos has dado al Espíritu Santo para que nos la revele, Señor. Te rogamos para que así como Pablo decía: sed imitadores de mí como así yo de Cristo, cada uno de nosotros podamos decir lo mismo a la gente que nos rodea, y que lo podamos decir porque verdaderamente nuestro enfoque es espiritual. Sabemos que todos tenemos planes y proyectos, gracias Dios por todo eso, pero eso no está peleado con que tengamos el enfoque correcto de cuál es nuestra misión de vida aquí en esta tierra, que es evangelizar y discipular. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder impactar la vida de una persona que pueda reconocer a Jesucristo y poderla discipular, Señor. Que este 2014 sea el año donde nos enfoquemos en el evangelismo y el discipulado, Señor, donde podamos llevar tu palabra a todos esos lugares donde Cristo no ha sido predicado, Señor. Padre, esta semana ponemos nuestros proyectos en tus manos, rogándote que seas tú, Señor, el que nos lleves de victoria en victoria, de gloria en gloria, como tu palabra establece. Ayúdanos a disfrutar este domingo, que podamos disfrutar de nuestra familia, que podamos amar a nuestra esposa, que podamos ser respetados por nuestras esposas, que podamos ser ejemplos para nuestros hijos, y que la gente pueda ver en nosotros la luz de Cristo. De eso se trata, Señor. Te pido por las ofrendas que se han de levantar y de los diezmos, entendiendo que tú eres nuestra prioridad, entendiendo que tú eres el que hace la multiplicación, Señor. Bendice al dador alegre, Padre, y ayúdanos que podamos suplir todas las necesidades que tenemos con todos estos viajes misioneros y los misioneros que estamos apoyando y todo lo que tenemos y hemos puesto delante de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.